Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y en esta ocasión, a petición de varios de mis seguidores, les voy a explicar eh, cómo debe desarrollarse un concepto de violación, para lo cual, desde luego, voy a tomar como referencia uno de los conceptos de violación que formulé al momento de elaborar una demanda de amparo indirecto contra la heteroaplicación de una norma de carácter general, en este caso un reglamento delegado expedido por el jefe de gobierno de la Ciudad de México y donde este último fue más allá de lo que le concede su facultad reglamentaria, dado que modificó eh, las obligaciones que en su caso ya estaban establecidas por la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal dentro del reglamento. En este caso, redujo el plazo de un año para realizar exámenes toxicológicos al personal directivo, administrativo y operativo de las empresas de seguridad privada a tan solo 6 meses. Y bueno, antes de precisar cómo debe elaborarse un concepto de violación, es importante mencionar que todo concepto de violación debe contar con tres elementos básicos e indispensables, como lo son en primer lugar una premisa mayor, es decir, el precepto, los preceptos constitucionales y en su caso de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que considera el quejoso han sido vulnerados por la autoridad responsable al momento de emitir, ejecutar o tratar de ejecutar el acto reclamado. En segundo lugar, tenemos lo que se conoce como la premisa menor, es decir, la descripción precisa del acto reclamado que originó la vulneración a los derechos humanos de los que se adolece el quejoso, es decir, la norma general, el acto positivo, omisivo o negativo que vulneró sus derechos humanos y finalmente un tercer elemento que recibe el nombre de conclusión, que consiste en los argumentos de hecho y derecho mediante los cuales el quejoso sostiene la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad del acto reclamado, es decir, la explicación de carácter lógico jurídico del por qué resulta violatorio de derechos humanos el acto reclamado. Explicado lo anterior, vamos entonces a analizar el contenido de lo que fue mi primer concepto de violación, donde eh, hago referencia de manera específica a lo que se conoce como la premisa mayor, es decir, los preceptos constitucionales que la autoridad responsable ha vulnerado con la emisión del acto reclamado y al efecto referimos lo siguiente. El jefe de gobierno de la Ciudad de México contraviene lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso E y base segunda, fracción segunda, inciso B y 133 de la Constitución Federal relativos a los principios de reserva de ley, la potestad reglamentaria del jefe de gobierno, del entonces Distrito Federal y ahora Ciudad de México y el principio de supremacía constitucional. Esto en razón de que expide un reglamento heterónomo que va más allá de lo que prevé la ley que le da validez y vigencia, dado que el artículo 21, fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal transgrede lo dispuesto por el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, pues este último precepto le concede a los prestadores de servicio de seguridad privada en la Ciudad de México el plazo de un año para realizar los exámenes toxicológicos a su personal directivo, administrativo y operativo. Sin embargo, el artículo 21, fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada redujo a tan solo 6 meses la temporalidad para que los prestadores de servicio de seguridad privada practiquen los exámenes de referencia a su personal directivo. Luego entonces el reglamento en cuestión va más allá de lo que la ley que le da validez y vigencia contempla para tales efectos. Ahora bien, por cuanto hace a la autoridad responsable de nombre, Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México. Esta contraviene con su actual lo dispuesto por los artículos primero, párrafo primero, segundo, tercero, 14, párrafo primero y 133 de la Constitución Federal, que consagran los principios pro persona, prohibición de aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna y el de supremacía constitucional. Esto en razón de que al momento de emitir su resolución definitiva dentro del procedimiento administrativo de verificación número tal y mediante el que determinó procedente imponerle, en este caso a la hora quejosa y empresa permisionaria, una sanción por el equivalente a 301 veces la unidad de cuenta en la Ciudad de México, al resultar administrativamente responsable de infringir lo dispuesto por el artículo 58, fracción segunda de la Ley de Seguridad Privada, ya que no presentó ante la referida dirección los resultados de los exámenes a que hacen referencia los artículos 20 y 21, fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, aplicados a su personal directivo, administrativo y operativo dentro del plazo de 6 meses, como refiere el artículo 21, fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada, y no dentro del plazo de un año, como refiere los artículos, bueno, en este caso, perdón, el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal. Entonces realiza una interpretación retroactiva de la ley en perjuicio de la quejosa, así como omite ejercer en forma oficiosa el control de la convencionalidad, puesto que al emitir su resolución estaba obligada a optar por la aplicación de la norma que otorgaba la protección más amplia, y en su caso a inaplicar lo que refería el reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal para hacer prevalecer lo que refiere la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, máxime que estábamos en presencia de una autoridad administrativa con funciones materialmente jurisdiccionales al tramitar procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Esto sería entonces nuestra premisa menor. Ahora bien, luego vendría entonces lo que sería nuestra conclusión. Y lo anterior se da en virtud de que al desaparecer el Departamento del Distrito Federal para dar nacimiento al gobierno del Distrito Federal, la función legislativa del entonces Distrito Federal se delegó en la Asamblea Legislativa y ahora Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por el ahora derogado artículo 122, base primera, fracción quinta, inciso I de la Constitución Federal, el cual regulaba la facultad exclusiva de dicho órgano legislativo para normar en materia de servicios de seguridad privada en la Ciudad de México, por lo que el jefe de gobierno de dicha entidad quedó supeditado a expedir los reglamentos de la materia para proveer a la esfera administrativa de la exacta observancia de la ley, es decir, únicamente puede expedir ordenamientos de carácter general complementarios a la ley sin poder rebasar los límites de esta última, pues los reglamentos heterónomos o delegados, es decir, aquellos que requieren de la existencia previa de una ley para su validez y vigencia, nunca podrán estar por encima de las leyes que al efecto expida el Congreso de la Ciudad de México, salvo que estuviésemos en presencia de los famosos reglamentos autónomos, es decir, aquellos que no requieren de la existencia previa de una ley, sino que emanan directamente de un precepto constitucional, como es el caso de los reglamentos de policía y buen gobierno. En concordancia con lo anterior, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, al expedir su reglamento, transgrede los principios de reserva de ley, así como de potestad reglamentaria, y consecuentemente la resolución que en su caso emitió la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resulta violatoria de los principios pro persona, prohibición de aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna y del principio de supremacía constitucional. Consecuentemente, entonces, el acto resulta inconstitucional.